Uruguay tiene en su frente marítimo y en sus ríos una riqueza millonaria en buena medida desaprovechada. Empresarios, académicos y políticos coinciden en que la pesca es un rubro de la economía subexplotado, pero que tiene un potencial para contribuir al desarrollo del país. Por ejemplo, hace 2 semanas, CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, identificó la pesca como uno de los motores a utilizar si se quiere acelerar el crecimiento del PBI per cápita. Según las estimaciones de CERES, Uruguay podría duplicar a corto plazo las exportaciones de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de las reservas naturales. ¿Qué se necesita para alcanzar ese volumen de desarrollo en la pesca? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por dónde podría haber alternativas? Vamos a conocer más sobre la actualidad de este sector. Estamos con el ingeniero Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Ingeniero Rivas Zucchelli, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes aquí. En primer término vamos a identificar a la Cámara, ¿no? Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. ¿A qué empresas reúne? Bueno, hoy la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, por suerte, reúne a todas las empresas, tanto armadoras como industrias, propiamente dicho. Armador es el propietario de los barcos. El armador es el propietario y el que hace funcionar los barcos. Esa es la definición de armador, el que opera los barcos. Las industrias es donde se procesa. Hay algunos barcos que son ya procesadores en los propios barcos, hay barcos congeladores, otros no. Entonces tenemos las dos. Y en la Cámara están integrados todos los sectores, digamos, de todos los permisos de pesca que hay de distintas variedades, digamos. ¿Cuántas personas están empleadas hoy en el sector pesquero? Y hoy estimamos que somos en el orden de 2.500, 3.000 personas que están directamente aplicados entre los barcos, las plantas y los directos. Después hay indirectos, otro tanto indirectos, ¿no? ¿A qué le llamaríamos indirecto? Bueno, indirectos es todo lo que es la operativa de funcionamiento, desde los camiones, el tema del frío, el tema del hielo, el combustible, todo. Hay todo para que operen los barcos y las plantas, hay una cantidad de industrias paralelas, digamos, que reúne una cantidad de gente que, digamos, no es directamente del sector, pero parte de ellas trabaja casi exclusivamente para la pesca. Repito el número entonces, ¿cuántas personas trabajan? Entre 2.500 y 3.000 personas. ¿Y hubo más personal ocupado en el pasado? Hubo más personal, hubo en el orden de 4.500 personas ocupadas en el pasado. Cuando teníamos, la empresa más grande que tenía el Uruguay, solo ella tenía 2.000 personas, o sea... Estamos hablando de Fripur. De Fripur, exactamente. Este es un sector esencialmente exportador, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué mercado va? ¿En qué mercados coloca su producción? Bueno, Uruguay está habilitado... la mayoría de las plantas y los barcos están habilitados para exportar a cualquier país del mundo. El principal cliente hoy es Brasil, China y todos los países, o casi todos los países de la costa oeste de África, Angola, Nigeria, Gabón, Camerún, Costa de Marfil, toda la parte de la costa de la curva de África. Eso es un mercado muy importante para nosotros, sobre todo para el pescado de costa, ¿no? Para los recursos, básicamente la corvina, pero su fauna acompañante también. ¿Qué volumen, cuánto exporta Uruguay? Bueno, Uruguay, vamos a llegar, la cifra, estamos prácticamente en el último día del año, hasta el 25, llevamos exportados este año 63.000 toneladas de pescado. ¿Y en valor? En valor son 130 millones de dólares. 130 millones. Y para terminar esta descripción rápida, ¿qué es lo que exportamos? ¿Cuánto valor agregado exportamos?
Bueno, ahí hay una gran discusión de lo que es valor agregado, ¿verdad? Porque una cosa es pensar en que el pescado lo podemos procesar y hacer filetes y agregarle valor, y otra cosa es también vender el pescado entero. Pero ¿por qué se vende el pescado entero? Hay muchos mercados, el africano y el chino básicamente, que son realmente casi el 40% de nuestras exportaciones, lo quieren así. Es un tema cultural. Los africanos en general, yo estuve en Angola, en Nigeria, ellos quieren ver el pescado, y una razón, primero, que lo utilizan todo, utilizan la cabeza, utilizan las vísceras, le dan un aprovechamiento total, y a su vez quieren verlo porque ver el pescado entero da una idea de la calidad. Entonces, sobre todo el tema de los ojos, el famoso de los ojos hundidos, cuando el pescado tiene los ojos hundidos, la calidad ya está desmerecida. Entonces, para ellos es una seguridad, pero es un tema cultural. Y ahí nosotros, por un lado, exportamos, no agregamos tanto valor desde el punto de vista de mano de obra, eso es cierto, pero sí agregamos volumen de venta, porque vendemos al valor del pescado, le vendemos todo, la cabeza, las escamas, las vísceras. Entonces, por un lado, es cierto que no tiene ese valor, pero sí tiene un valor de volumen, lo cual implica más mano de obra en el sentido de movimiento, en el sentido de contenedores, en el puerto. Bueno, hay una cantidad de factores que se multiplican por ese lado. Yo decía, hace 2 semanas, acá en Perspectiva, entrevistamos al economista Ignacio Muyo, director ejecutivo de Ceres, y cuando él reflexionaba sobre qué puede hacer Uruguay para acelerar el crecimiento del PBI per cápita, para avanzar más velozmente en materia de desarrollo, señalaba que nuestro país podría duplicar las exportaciones de pescado sin comprometer la sostenibilidad de los recursos naturales. O sea, él ponía un foco en la pesca, en este sector en particular. Primero, ¿ustedes coinciden con esa observación? ¿Se podría duplicar relativamente a corto plazo las exportaciones? Totalmente, coincidimos. El economista Muyo hizo un trabajo, creo que muy importante, hace 1 año y pico, y ahí él mismo se dio cuenta y se quedó sorprendido cómo un sector tenía lo que tenía y el potencial que tenía. Él justamente hizo un análisis, porque es a lo que se dedica a hacer, es hacer un análisis profundo del sector, y nosotros coincidimos totalmente en las conclusiones que saca, y además tenemos la certeza, porque en el pasado exportábamos el doble de lo que exportamos ahora. Quiere decir que si ¿aproximadamente cuándo fue eso? Y bueno, en el 2011 fue el pico más alto, y fueron 220 millones de dólares más o menos. O sea, y hoy estamos en 130, quiere decir que no es tan difícil de llegar a eso. Obviamente hay que hacer cambios, y ese es nuestro desafío. A eso vamos a dedicarnos, eso quiero preguntarle a lo largo de la entrevista, pero en una gran síntesis, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió que en ese año 2011, por ejemplo, se exportaron 220 millones de dólares y hoy se va a estar exportando este año 130? Bueno, es una suma de factores, ¿no? No hay un solo factor. Yo diría, hay un dato que surge, que es muy interesante en el informe de Ceres, que es que el valor internacional del pescado, que en el año 2011, 2010, 2011, era arrancando en cero, tomando como cero la carne, los granos y la pesca, la evolución de los precios empiezan juntos, la carne y los granos siguen creciendo internacionalmente, y la pesca en un momento baja y queda notoriamente abajo
de lo que estaba, prácticamente los mismos valores que estaba hace 10, 12 años. ¿Ese es un fenómeno mundial? Mundial. Ajá. Ese es un fenómeno mundial que nos afectó porque evidentemente si toda la economía uruguaya tiene una evolución de salarios, de costos, de combustible, de todos los insumos, y hay un crecimiento de costos, y si los precios no acompañan, evidentemente los márgenes se caen drásticamente. Ese ha sido un factor importante. Otro factor importante ha sido las prospecciones que hizo ANCAP en el año 2012, por eso los momentos coinciden. En aquel momento ANCAP decidió hacer las prospecciones, con lo cual nosotros no es que estemos en contra de que Uruguay busque y encuentre petróleo, ojalá. Lo que en ese momento no se tomaron las precauciones que había que tomar. Incluso había informes de Dinama, en aquel momento no existía el Ministerio de Ambiente, y Dinama en aquel momento quería tomar ciertas precauciones, Dinara incluso también, y no hubo una respuesta clara a analizar el tema, y eso produjo que se hicieran las prospecciones en un momento hubo 3, 4 barcos haciendo las prospecciones sísmicas, que es muy dañino, y de hecho los resultados fue que bajó la captura un 40% en los años sucesivos. De ahí surgió un juicio que está pendiente todavía con ANCAP. ¿Quién entabló ese juicio? La Cámara, todos los integrantes de la Cámara, todos los armadores, le planteamos un juicio. Digamos, la idea no era digamos, buscar conflictos, sino demostrar que se había hecho un daño y que las cosas no se vuelvan a repetir. Y creo que desde el punto de vista, más allá que el juicio aún sigue, estas cosas son muy largas, es un juicio internacional con las petroleras, estaba Total y otras empresas. Nosotros hoy la relación que tenemos con ANCAP es distinta. ¿En qué sentido? Y tenemos un diálogo permanente que antes no teníamos con el ingeniero Stepanisic. Hemos tenido muchísimas reuniones. Nos ha invitado a una reunión cuando ya se estaban por firmar estos nuevos contratos de todos los bloques que está firmando en estos días Uruguay. Nos invitó a conversar, a explicarnos qué era lo que iban a hacer y a discutir sobre todo los momentos. Nosotros no podemos parar esto. O sea, no nos gusta, pero no podemos parar el desarrollo. Lo que sí, las cosas se pueden hacer mejor o peor en los momentos adecuados o no adecuados, de forma de que el daño sea lo menos posible. Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Juan Rivas Ukeli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Estamos enfocándonos en este sector de actividad para conocer por qué no está rindiendo lo que podría, qué hay que hacer para fomentar, para empujar las posibilidades que tiene encerrado el mar, que tienen encerrados nuestros ríos. Por ejemplo, el factor precios internacionales del que hablaba usted hace unos minutos, ¿ya se corrigió? No. Sigue siendo. No, lamentablemente sigue siendo un problema. Yo le diría que los precios internacionales en la pesca están, depende del producto, pero están como estancados, salvo algunos productos, como por ejemplo el calamar, que este año y el año pasado tuvimos una muy buena zafra de calamar y a su vez muy buenos precios. Ajá. Ese es un caso particular. Yo creo que hemos aumentado las exportaciones porque la zafra de calamar fue muy buena, cosa que no sucede todos los años, pero sí es la primera especie en el ranking de especies exportadas. Hoy, en este año, el calamar va a ser la primera, cosa que no había sucedido nunca. Eso ayudó,
Pero en el caso de otras especies, como la corvina o la merluza, eso no se corresponde. O sea, no hay una linealidad. Por eso yo muchas veces digo, hay que tener cuidado cuando uno mira los números y decimos, sí, aumentamos las exportaciones, lo cual es efectivamente... Este año va a ser igual que el año pasado, pero con respecto al 2021 aumentamos un 30%. Ahora, es puntual. No es una cosa es que un año particular tengamos una situación y otra cosa que sea algo firme y continuo en el tiempo, digamos. Y pese a ese desafío en materia de precios, igual tiene sentido pensar en la pesca, pensar en cómo promover, cómo incentivar un crecimiento de la captura y de las exportaciones. Sí, yo soy un convencido que este sector tiene mucho futuro, coincido con las conclusiones de Ceres. Obviamente hay que hacer cambios, porque, a ver, vos me decías, ¿cuáles son los factores? Estaban las prospecciones, estaban los costos. Hay un costo, por ejemplo, que es la jubilación bonificada del personal de los barcos. Ese es un tema que arrastramos desde el año 2010. 2009 fue el primer decreto, después el decreto reglamentario fue en el 2010, que eso genera un costo para las empresas altísimo. Tan alto era que en un momento tuvimos que acordar entre las autoridades, los sindicatos y nosotros de suspenderlo para ver qué hacíamos, porque nadie sabía cómo hacer. Se hizo algo que estaba muy bien desde el punto de vista lógico y un beneficio para los trabajadores, que nosotros estamos de acuerdo. Lo que nos equivocamos fue en la forma. Otra vez, a veces las ideas son buenas, pero no se ejecutan como corresponde. Y eso ha sido un costo enorme, que lo dramático de esto es que los trabajadores no reciben el beneficio que tendrían que recibir. O sea, la jubilación bonificada es que ellos trabajan, por ejemplo, 3 años y se les computa 4, en el caso de los marineros, y 4 por 5 en el caso de los patrones y los maquinistas, pero para acceder a ese beneficio tienen que tener 150 días navegados por año, tienen que tener 10 años consecutivos en el sector, y no todo el mundo lo cumple. Es más, la mayoría no lo cumple. Entonces, nosotros pagamos una tasa altísima de aportes, además de lo que aporta a todo el mundo, el aporte patronal, que en realidad no le llegará, nosotros estimamos que no le llega al 20% a los trabajadores. Entonces, hay algo que está mal, hay que resolverlo. Esto es un tema que venimos discutiendo desde 2016, se empezó a discutir este tema formalmente, y no lo tenemos resuelto, y prorrogamos un decreto que hay provisorio. Hace 4 años que venimos prorrogando un decreto por 6 meses, cada 6 meses lo prorrogamos, y nosotros entendemos que hay que finalizarlo de alguna forma que le sirva a los trabajadores, que le sirva a las empresas, que le sirva al Estado, y que sea equilibrado, porque si no aporta. Otro factor que ha estado en la conversación, en la discusión a propósito de la situación de la pesca y su futuro, es la flota. La flota. ¿No? ¿Cuán atrasada está la flota de barcos pesqueros en Uruguay? La pregunta viene porque el economista Muncho señalaba en el reportaje que buena parte del atraso se debe a que no hay barcos. Buena parte de la debilidad del sector se debe a que no hay barcos. Bueno, ahí hay 2 factores. La flota actual, que son alrededor de 50 barcos, de los cuales hay 33 que son costeros, que son los que pescan más cerca de la costa, pescan corvina y otras especies acompañantes, y después están los de altura, que pescan de 50 millas para afuera, que pescan merluza y calamar, básicamente. De esos barcos, la mayoría son obsoletos. Esos barcos, el promedio de la flota es 40 años. Lo ideal es que fueran 20 años. O sea que estamos 20 años atrasados, seguro. Eso es en cuanto a la edad del barco. Después está el otro tema de la cantidad de barcos. Si nosotros pudiéramos pescar más, tuviéramos más barcos,
podríamos pescar más. O sustituir barcos, porque hoy los permisos de pesca están cerrados. Bueno, ya hablaremos de permisos dentro de unos minutos. Ahí está. Entonces, sí, efectivamente, la renovación de flota es algo que venimos hablando de hace, yo diría, 20 años, y nunca le hemos encontrado la vuelta. Por una razón para mí muy sencilla, para poder renovar, más allá de que el gobierno, por ejemplo, hiciera un plan de incentivos, préstamos blandos, eso hay que pagarlo. A la corta o a la larga hay que pagarlo. Y para pagarlo hay que tener rentabilidad. Y si el sector no tiene rentabilidad, no lo puede hacer. Y eso es lo que pasa. La realidad es eso, salvo pequeñas excepciones. Para duplicar la pesca sin afectar la sostenibilidad de los recursos, se necesita, ¿cuánto hay que agregar? 11 buques, decía Bueno, Mullo decía que para llegar, en el caso de la merluza, para llegar a pescar el cupo, se necesitarían 11 barcos más con lo que pescamos hoy. Yo lo que digo, es correcto ese razonamiento, pero a su vez lo que tenemos que hacer es que los barcos que tenemos pesquen más. Uno de los grandes problemas que tenemos, Emiliano, es que nosotros trabajamos 200 días por año, promedio, salvo alguna excepción y te la voy a nombrar. No hay industria que se sostenga trabajando 200 días por año. O sea, es un poco más de la mitad del año. El resto estamos entre conflictos, dependemos del tiempo, las reparaciones, que cuanto más viejos son los barcos, más se pierden reparaciones, y el tema burocracia de permisos, habilitaciones y demás, que ya hablaremos. Entonces, eso hace que no podamos pescar. Si nosotros estamos navegando más días al año, nosotros vamos a pescar más. Es tan fácil, es clarito. Tenemos un caso... O sea, hay un aumento posible de la captura sin invertir en nuevos barcos. Sin invertir en nuevos barcos. Invirtiendo en los barcos que tenemos para que sean eficientes, ya eso... Hay una empresa que lo hizo, invirtió, hay 2 empresas que lo hicieron, barcos grandes, barcos congeladores, los hicieron de nuevo, un barco que ya existía, un barco uruguayo que ya existía, se le sacó todo, se desmanteló, se hizo totalmente nuevo, se hizo en España, en un dique en España, todo, el equipamiento de pesca, el equipamiento de túneles, máquinas, todo nuevo, y ese barco pescó 300 días en el año, 300 días, y le fue muy bien. ¿Esa reforma del barco se justifica? ¿Es más barato que comprar un barco nuevo? Depende, no necesariamente hay posibilidades de encontrar barcos en Europa, fundamentalmente, barcos que digamos, pueden ser útiles para pescar en nuestras aguas y quizás pueda ser más barato. Igual siempre hay que adaptarlos. Tenemos los 2 casos. Hay un caso de otra empresa que trajo un barco europeo, lo acondicionó acá en el Uruguay, estuvo 1 año y pico trabajando, invirtió mucho en ese barco y hoy es uno de los principales barcos que tenemos y funciona. Tenemos las 2 y son las 2 viables, no hay una receta. ¿Por qué entonces, aparte de estas empresas que ha mencionado, por qué las demás no están yendo por ese camino? Por una razón económica, nada más. Estas empresas pudieron hacerlo, decidieron hacerlo, tuvieron la posibilidad. Son empresas, una es uruguaya, otra es extranjera. Los dueños decidieron hacer la inversión y arriesgar y lo lograron y creo que les ha ido muy bien. Quiere decir que se puede. Lo que pasa es que hay que tener espalda. Esta es una industria que es necesario, es una industria muy riesgosa, que necesita un respaldo económico importante atrás. Siempre, eso ha sido históricamente, y por eso ha habido muchas empresas y han desaparecido. Uruguay tenía 30 plantas pesqueras hace 30 años. El Frente Amplio incluyó en su programa el estudio de la posibilidad de crear una flota pesquera estatal. ¿Ustedes manejan esa alternativa?
Yo particularmente no creo que esa sea la solución. No entiendo que, a ver, Emiliano, Uruguay, el Estado tiene un barco hoy, que es un barco de investigación. Hace 6 años que está parado en el puerto y no sale a investigar. Uruguay no investiga. Perdón, ¿de quién es ese barco? De Dinara, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿No se está usando? No se está usando porque supuestamente no hay recursos para poner en condiciones el barco y lo dejaron ahí y ahí quedó. ¿Y qué implica que ese barco no funcione? Implica que no hacemos investigación, que es fundamental. Si nosotros aspiramos a pescar otras especies, a saber qué es lo que tenemos, hay que tener en cuenta que Uruguay tiene una zona común de pesca con Argentina. O sea, nuestro mar, nosotros tenemos nuestro mar territorial, pero en cuanto a la pesca, compartimos las aguas con Argentina. O sea, los barcos argentinos pueden venir a pescar acá las 12 millas, hasta nuestro mar propio. Y nosotros podemos ir allá, pero tenemos que saber qué es lo que hay. Y hoy Argentina acaba de comprar 2 barcos nuevos de investigación. Ellos tienen, obviamente, mucho más mar que nosotros, pues tienen hacia el sur. Pero Argentina le da mucha importancia a ese tema y nosotros no le damos importancia. Hoy dependemos de la investigación argentina. Exacto. Hoy dependemos de la investigación. Lo que logramos, dada nuestra buena relación con nuestros vecinos, es poner observadores uruguayos en los barcos argentinos y estamos al tanto de lo que se investiga. Ahora, no es lo ideal, porque las investigaciones se hacen lo que quiere Argentina. Y bueno, nosotros nos colgamos a eso. Entonces, para nosotros es fundamental tener ese barco. Y están los recursos, no se usan. Enseguida me gustaría que retomáramos este tema. Viene la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Uruguay mira de espaldas al mar. Es una expresión que suelen usar empresarios, políticos y académicos para referirse a lo que pasa con el sector pesquero de nuestro país. Está congelado, está como quedado, y sin embargo tiene un gran potencial. Por ejemplo, podría duplicar la captura y la exportación en un plazo relativamente corto. Y eso sin dañar, sin afectar, sin deteriorar los recursos naturales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que está frenando? ¿Cuáles serían alternativas para encaminar a este rubro de la actividad nacional? De eso estamos conversando esta mañana con el ingeniero Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Usted mencionaba la situación difícil de entender de ese buque de investigación perteneciente a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que está parado, que hace 6 años que no funciona, lo que obliga al sector a depender de investigación de origen argentino. ¿Cómo se sale de esto? Porque usted decía, están los fondos, hay recursos para poner al día ese barco, ¿y entonces? Bueno, Emiliano, hay una ley, la ley de pesca, incluyó un artículo de una rendición de cuentas del año 92, en la cual se creaba un fondo de desarrollo e investigación pesquero, que justamente era para eso. ¿Con qué se nutría? Con todos los ingresos que tiene Dinara por medio de los permisos, las multas, los trámites, un porcentaje de las exportaciones que se aportan. Bueno, todo eso debería ir a ese fondo de desarrollo pesquero y no va. ¿Dónde está ese dinero? Y bueno, ese dinero está en el Ministerio de Economía. ¿Se sabe qué monto alcanza lo recaudado en estos años? Bueno, nosotros estimamos que ese fondo debería recaudar entre 2 millones y 2 millones y medio de dólares por año. ¿Y por lo tanto? Por lo tanto, por 30 años estaríamos hablando de 60 y pico de millones de dólares, que no están, nunca, siempre...
porque esto no es de ahora, siempre ha ido ese fondo al Ministerio de Economía. Las necesidades económicas del país usualmente hacen que eso, digamos, lo tenga que recaudar y después el Ministerio de Economía le da dinero a lo que precisa. Pero lo que precisa a veces no está en la prioridad, justamente invertir en lo que tiene que invertir en el buque de investigación. El buque de investigación está parado. A ver, se puede arreglar, si se pueden arreglar barcos, si los privados pueden invertir en arreglar, no digamos de un barco nuevo, yo no estoy hablando de eso. No son cifras siderales. ¿Cuánto se requeriría? Y yo creo que con entre $500,000 y $1 millón, no es una cifra, digamos, que para el Estado sea, digamos, con lo que recauda en medio año, eso se pagaría, y Uruguay tendría una investigación dedicada a lo que nosotros queremos, no dependiendo de lo de Argentina. Argentina investiga lo que quiere. Está bien, es la zona común, pero una cosa, tener independencia siempre es bueno. Quedó mencionado al pasar el factor permisos. Sí. Ustedes señalan allí como un lastre para el sector la forma como el Estado concede los permisos de pesca. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se refieren? Bueno, los permisos de pesca hace muchos años que están cerrados. ¿Qué significa eso? Que hoy, si alguien quiere tener un nuevo permiso de pesca, no hay. Supuestamente porque no daría el recurso para agregar permisos. Sí, el recurso da para que lo que está se desarrolle, que era lo que decíamos hoy más temprano. El tema con los permisos es que toda la parte burocrática de los permisos de pesca se dan por 5 años, de acuerdo a la ley. En algunos casos, si hay alguna planta, digamos, planta industrial que está con los barcos, ese permiso puede ser por 10 años, o si hay una inversión de una sustitución de un barco, es por más todavía. Pero firmar esos permisos demora mucho tiempo. En el interín, Dinara nos da permisos provisorios, lo que llaman permisos provisorios cada 60 días. Pero para que Dinara nos dé un permiso provisorio, exige que el certificado de navegabilidad que da la prefectura esté vigente. A veces puede estar vencido. Y yo lo que digo acá es, ¿cómo puede ser que cada uno de los entes del Estado se controlen entre ellos? Es inadmisible. Es decir, yo para poder pescar con un barco tengo que tener 2 cosas. Tengo que tener el permiso de pesca y tengo que tener el certificado de navegabilidad del barco que está en condiciones de salir a pescar. ¿Por qué Dinara me exige o le pide a la prefectura el certificado de navegabilidad del barco? ¿Por qué hace ese control? Yo soy el que me tengo que ocupar de tenerlo vigente. Y a su vez, la prefectura, para darme el certificado de navegabilidad, me pide el permiso de pesca. Y a veces esas fechas coinciden y no tengo uno porque no tengo el otro. Es increíble, pero se dan esas situaciones. Eso era un poco lo que yo hablaba de la burocracia para ejecutar y perder. Hemos perdido 3, 4, 5 días por esto. Dejar de pescar 3, 4, 5 días por un papel no tiene sentido. ¿Y qué pasa cuando un barco quiere pescar una especie diferente a la que en principio tiene autorizada? No puede. Depende. A ver, los permisos se clasifican A, categoría A, merluza y calamar. Categoría y fauna acompañante siempre, ¿no? Permiso B, corvina, pescadilla. Permiso C son otras especies y permisos D son permisos para barcos uruguayos para pescar en aguas internacionales. Si yo quiero pescar con un barco B para corvina y quiero pescar otra especie, no puedo. Tengo que tener ese otro permiso. No pueden estar, para que estén en el mismo barco, no puedo usar uno o uso otro. Y tengo que pagar 2 veces. Eso y los permisos de pesca son muy caros. Son muy caros.
digamos, es una tasa que cobre, que es lógica y razonable, pero son muy caros para el uso que les damos. Lo que no tiene sentido, a ver, para pescar corvina, vamos a poner el ejemplo más fácil, la zafra es en invierno, de mayo a septiembre. Bueno, ¿qué hago con el barco el resto del año? Puedo pescar otras especies, pero para eso tengo que pagar el permiso de otra especie, el C, por ejemplo. Y tengo que pagar todo el año, y capaz que lo uso 3 meses. Entonces, y el de corvina pago todo el año y lo uso 6 meses. Entonces, eso hace que el costo de los permisos sea muy alto. ¿En otros países el sistema funciona de otra manera? En Argentina te dan un permiso y pescás lo que quieras. Hoy el barco, hay corvina, voy a corvina. Mañana, que ha pasado en los últimos años del camarón, la zafra de camarón en Argentina ha sido muy buena. El camarón vale 3 veces lo que vale la corvina. Y los tipos van a pescar camarón y no pescan corvina, lo cual nos viene bien a nosotros porque el recurso está más libre para nosotros. Pero hacen lo que está en el momento más adecuado. Y nosotros tenemos una rigidez brutal. Y eso es una de las cosas que creo que tenemos que cambiar. No tiene sentido. ¿Cómo se corrige esa rigidez? ¿Ustedes tienen alternativas, soluciones? Tenemos soluciones de que los permisos sean o por tiempo o que un barco costero, por ejemplo, pueda pescar todas las especies que haya en la costa, sin discriminar. Un barco de altura que pueda pescar todas, porque los barcos son distintos. Un barco de altura no va a venir a pescar en la costa porque son muy grandes, ¿no? Pero sí que se pueda pescar, eso no es tan difícil, es simplemente cambiar la estructura de permisos A, B, C, D. Y esto de que sea tan complicado el manejo de los permisos, ¿de cuándo viene? De toda la vida. Desde el plan pesquero, que es del año 75, el capitán Ulises Walter Pérez, que fue muy bueno en aquel momento, pero han pasado 50 años y prácticamente no se ha avanzado, nunca se ha hecho algo importante. Por eso nosotros lo que queremos, Emiliano, es de una vez por todas pensar en un cambio general de la pesca. Son para nosotros, dos medidas fundamentales que tenemos que tomar. El cambio de la regulación, eso implica cambio de la ley, cambio de los decretos que regulan la actividad, que hay situaciones que son muy, muy, muy ridículas a esta altura. El decreto reglamentario tiene desde el año 97, ya tiene casi 30 años. El decreto reglamentario de la ley, eso como regulaciones. Y después la creación de un instituto de pesca. Para nosotros es fundamental crear un instituto de pesca, algo similar al INAC, por ejemplo. El INAC, ¿cómo funciona? Funciona con la parte estatal, con los productores y con y los frigoríficos. Y todos en conjunto deciden la política de Uruguay. Por supuesto, depende del Estado y el presidente es del Estado. Pero tienen participación, tienen voz, voto. Eso es lo que queremos nosotros y aportan para eso. La pesca no tiene. Está todo centralizado en DINARA. DINARA es un ente regulador, fiscalizador, da los permisos, los saca, establece la reglamentación, hace todo. Está de los dos lados del mostrador. Entonces, una cosa es la política pesquera y otra cosa es la regulación. DINARA tiene que existir, por supuesto, como existe la Dirección de Industria Animal, la Dirección de Servicios Ganaderos. Por supuesto que existe, hay que regular, hay que hacer los certificados sanitarios. Eso. Pero la política pesquera, si no la hacemos entre todos, y ¿por qué decimos los privados? Y porque somos los que sabemos y los que vivimos y los que tenemos la experiencia en general de muchos años, porque entre otras cosas, esta industria, la gente que está en esta industria hace muchos años que está.
Por supuesto me queda la pregunta de si en el sistema político ustedes han encontrado eco. A propósito, por ejemplo, de una iniciativa como esta, la creación de un Instituto Nacional de Pesca. Con ese tema y dos preguntas más que me quedan, volvemos enseguida en el final de la entrevista. Ya en los últimos minutos de la entrevista con el ingeniero Juan Rivas Ukeli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, van algunos puntos de los varios que yo por lo menos me había anotado. En primer lugar, esa idea, la de crear un Instituto Nacional de Pesca, similar al INAC, ¿prende? ¿Tiene ambiente en el sistema político? Bueno, al principio creo que costó un poco, porque estaba con la cabeza de que Dinara podía cumplir esa función. Después de mucho discutir, la relación con las autoridades es muy buena. Hemos tenido desde hace 2 años, con el ministro Matos y con el subsecretario Bufa, una relación de trabajo permanente que creo que fue muy fructífera. De ahí surgió un documento que le llamamos ProPesca, hecho por las 4 patas que tiene la pesca industrial, la artesanal, la extranjera y la acuicultura, en el cual le planteamos, el ministro nos pidió que le diéramos un diagnóstico, los problemas, cómo se resuelven en el futuro. Ahí está, no es la Biblia, pero ahí está muy resumido todo. La relación es muy buena, hemos trabajado, a mí reconozco que me llamó la atención las reuniones largas con el ministro, trabajando, escribiendo y como grupo de trabajo, fue muy positivo. A veces los resultados son más lentos, los tiempos nuestros no son los tiempos del Estado, eso lo sabemos todos, pero sí la voluntad existe. Y con respecto... ¿Y qué pasa en la oposición? En la oposición del gobierno. Claro, ¿qué pasa en la oposición política? Porque usted me hablaba de cómo es la relación con el oficialismo, con el gobierno. Nosotros tuvimos una buena relación en el gobierno anterior, también tuvimos una buena relación, pero pasaba un poco lo mismo. O sea, el diálogo es fecundo, existe, pero nos falta concretar temas. Se han hecho cosas, pero falta. Y esto del instituto, que no había aprendido, hoy creo que por lo menos ya hablamos de la necesidad de crearlo. Hay que hacer una ley, no es rápido, pero creo que estamos en un buen camino para lograrlo. Hace unos días renunció el titular de la DINARA, Jaime Coronel, veterinario, que era muy cuestionado justamente por la industria. Se había solicitado que se lo removiera, por ejemplo, lo había planteado la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros en una carta al ministro Fernando Matos. En ese texto se señalaba que el jerarca había perdido el respaldo principalmente por incumplimiento de algunos compromisos y por demoras en la gestión de permisos. ¿Ustedes, en la Cámara de la Industria Pesquera, compartían ese tipo de objeciones? Digamos, nosotros teníamos nuestras diferencias con el director anterior, a pesar de la buena relación, pero teníamos diferencias. Creo que nosotros en varios casos le habíamos planteado soluciones de temas y no se concretaban. Nosotros tuvimos una dificultad muy grande con Rusia, por ejemplo, porque Dinara no habilitó los depósitos donde se deposita el pescado y hubo una cantidad de embarques que estaban en camino a Rusia y tuvieron que ir a otros destinos con los costos brutales que tiene eso, devolver los contenedores, y eso fue una medida que no se tomó, fue un capricho de hacerlo de esa manera, como nosotros le dijimos cuál era la solución para el inconveniente. Tuvimos nuestra diferencia. Se han hecho cosas, pues no podemos decir que no se hizo nada en estos 3 años, pero sí teníamos nuestras diferencias. Esperamos que hoy, con el director nuevo, con el cual ya tuvimos una entrevista, digamos que le hemos planteado, le dimos estos documentos, le hemos planteado las necesidades más urgentes,
Queda poco tiempo, porque queda un año de este gobierno. Un año parece muy poco para la política a largo plazo, pero un año es mucho tiempo, y así se lo hice saber a él, para hacer puntos muy concretos que se puedan resolver, que los hay, de todos estos que hemos hablado. Hay algunos que no se necesita, se necesita un poco de idea, un poco de cabeza y un poco de voluntad. El director está afín a eso, así que confiamos en que en este último año podamos avanzar un poco más en este asunto. Lo charlamos hoy con los oyentes al comienzo del programa. Uruguay no tiene una cultura de consumo de pescado, ¿no? Ustedes han dado algunos datos que son fuertes. El consumo acá en nuestro país es de 6 kilos por persona y por año. Correcto. Cuando el promedio mundial es de 20 kilos. Y hay países en los que el consumo de pescado alcanza a 40 o 50 kilos, o sea, lo que acá consumimos de carne vacuna, ¿no? Este factor, ¿cómo entra en todo este cuadro? Porque, decíamos, la pesca es un sector básicamente exportador. Esto, el mercado interno, esta cultura con respecto al consumo de pescado, ¿de qué manera está incidiendo o incidiría? ¿Cuánto cambiaría si se modificara? Bueno, el Uruguay, todos sabemos, es un tema cultural lo del pescado. Yo escuché un poco los mensajes que te llegaban, y algunos que eran por las espinas, otros por la trazabilidad, otros por la frescura. Yo creo que es un tema cultural. Nosotros, cuando decidimos juntarnos, bueno, vamos a comer un asado, y estamos pensando en el asado, jamás pensamos en el pescado. No hay cultura de eso. Nosotros es uno de los puntos que queremos meterle diente para que haya una política también, porque esto hacerlo desde el punto de vista privado es difícil. Creo que es un tema que el Uruguay se merece hacerlo en conjunto con nuestras autoridades. Lo que ustedes dicen es que está faltando una política pesquera, entre otras cosas, porque en la sociedad, la pesca, el pescado ocupa un lugar secundario o allá en un rincón. Totalmente. Hay un ambiente que de algún modo juega. Totalmente. Estamos convencidos de eso. Esto es cultural y nosotros tenemos que cambiar esta cultura. Es cierto que el pescado que tiene olor, pero son todas cosas. A ver, le tenemos miedo al pescado congelado. Eso no es fresco. A ver, si un pescado lo trae el barco, se lleva a una planta, se congela en las condiciones que tiene que hacer, de la misma forma que se exporta. Si lo exportamos a Estados Unidos, exportamos a Europa, exportamos a China, exportamos a África, no podemos comerlo nosotros, es el mismo pescado. Entonces, precio, se habla del precio también. Yo creo que el precio... Acá llega un mensaje en este momento. Virginia dice, es carísimo para una familia. Bueno, es cierto, no quiero entrar en polémica, pero lógicamente los precios al que llega al público no dependen de nosotros. Nosotros, los industriales, el valor del pescado en forma industrial a los mayoristas que después distribuye es el mismo valor que tenemos para la exportación. O sea, no hay porque es el Uruguay. Lo que pasa es que a veces hay manos, hay distribuidores, después distribuidores esos grandes a más chicos, y bueno, esas cadenas hacen que quizás sea... Yo no estoy muy de acuerdo que es carísimo, quizás sea un poco más caro que la carne, sí, pero tampoco es una cosa que sea inviable. No comparto esa opinión. ¿Tienen previsto trabajar en el cambio de esa cultura? Sí, estamos trabajando para hacer un plan de una campaña para que la gente retome, porque antes, cuando en la época de los inmigrantes, antes se consumía más pescado proporcionalmente, porque había cultura de los españoles. A ver, si uno va a España, come pescado de todas las formas, y acá
Otra cosa que discrepo es que no hay pescados buenos, acá hay pescados muy buenos y en general quizás no tan conocidos, pero cuando uno va a la feria o va a los puestitos del buceo y ve los pescados que hay, de la corvina, lenguado, pescadilla de re, anchoa, palometa, y puedo seguir, y son muy ricos. Hay pescados que son muy ricos, que uno no conoce. Incluso a mí me ha pasado... Capaz que está justamente una de las claves, ¿no? La cultura escasa en esta materia lleva a que se conozcan pocas especies. Se conocen pocas especies y hay muchísimas especies. Es muy variado la oferta, es muy variado. Hay que ir, hay que dedicarle el tiempo a eso. Nos quedó un buen punteo para continuar profundizando en otros enfoques acá en Perspectiva a propósito del sector pesquero. Nos quedaron temas afuera incluso de esta entrevista, así que yo le agradezco por hoy al ingeniero Juan Rivas Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, que nos haya acompañado. Retomamos el asunto desde esos otros ángulos. Bárbaro, Emiliano, yo te agradezco la invitación, por supuesto, de tratar de divulgar lo bueno que tiene este sector, las posibilidades que tiene, el desarrollo para el país, los dólares que pueden entrar más al país y a su vez tratar de mejorar la cultura de los uruguayos en este sentido.